que de acuerdo a estos datos, por lo menos si naces en China y tienes una enfermedad maligna grave, te conviene más un haploidéntico que un idéntico de acuerdo a esta información. Ustedes ven cómo cuando es otra información de otro grupo chino, igual, los hermanos comparados con los haplos empiezan mejor, pero tarde o temprano, por recaídas, se van emparejando con los haplos, entonces parecería que por lo menos puede ser comparable. Ahora este dato, esta gráfica ya no es China, es de Italia, y en este de 2014, vean ustedes dónde, en una experiencia de un solo centro, dónde está el haplo, arriba de todos los demás, incluyendo hermanos, cordones, dones no relacionados. El haplo aparece en ese grupo en primer lugar, obviamente en enfermos con neoplasias. Y si pones tú una de estos análisis, que se nota como de este lado está el haplo y hay una tendencia un poquito favorable o si no idéntica hacia el uso de ciclofosfamida contra contra la gente que tiene un donador idéntico. Entonces, tal parece que es muy similar ambos métodos. O sea, la conclusión hasta aquí es que todo esto es, el haploidéntico parece ser similar. Eso no quiere decir que sea más fácil, pero parece ser similar. Y esta es una recomendación de este grupo europeo de trasplantes, en los cuales se nota cómo las tendencias en Europa van hacia arriba también en el haploidéntico y el cordón va hacia abajo. En el caso de leucemias, tanto linfoides como mieloides, el haploidéntico va definitivamente superando. Y si ustedes se fijan en esta gráfica de sangre contra cordón, ven ustedes cómo la sangre también está en Europa sobrepasando, perdón, sangre contra médula como fuente de células va sobrepasando esto a la sangre superando a la médula como fuente de células para el trasplante. Y aquí tienen ustedes los tres sistemas. Uno que es muy parecido a lo que nos describió anteriormente, el sistema alemán-italiano, en el cual se utiliza el Clinimax. Aquí está. El Hopkins, que utiliza ciclofamida, que es un trasplante no mieloablativo o de intensidad reducida. Y finalmente el sistema chino, que tiene esta inmunosupresión muy potente, basada en anticuerpos básicamente, y un post-trasplante muy tradicional. Entonces, ustedes tienen aquí un ejemplo de la posición precisamente del grupo europeo, en el cual ellos ven que si tú tienes un donador relacionado al trasplante, ya no busques más. Pero si no lo tienes y tienes dinero, eso sería en México, y tiempo, entonces te puedes ir a un donador no relacionado o incluso un cordón. Pero si no tienes tiempo, porque el enfermo puede recaer, entonces ustedes se ven a ir para acá. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco estuve en un congreso latinoamericano y el grupo argentino presenta datos de donador no relacionado contra haploidéntico y ellos dicen que les fue igual o un poquito mejor al donador no relacionado de un banco de donadores. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo tardan en conseguir un donador? La experiencia que hemos tenido en algunos casos, y el último, nos tardamos 4 o 5 meses en conseguir las células. ¿Qué pasa cuando tú comparas donadores no relacionados contra haploidénticos? Resulta que el donador no relacionado, los pacientes que están en espera del trasplante van recayendo y salen del grupo y al final de cuentas trasplantas nada más a los de buen pronóstico. En cambio, en el haploidéntico, como es muy rápido, trasplantas a todos. Entonces, bien difícil, si no se hace eso prospectivo y lo que se llama un estudio con intención de tratar, es decir, yo empecé aquí, ¿cuántos trasplanté y cuántos se murieron? Desde el principio, esa es la forma de comparar, pero eso no se hizo. Entonces este hombre se para y alegremente dice, no, pues en Argentina es mejor un no relacionado. Una aseveración muy
aventurada, ¿verdad? Así nada más, resultados, sin un análisis detallado de cómo estaban los miembros cuando se decide iniciar el trasplante y cuántos realmente se trasplantaron. Eso no se analizó. Y eso lo hice notar y se quedaron un poquito como que titubeando, ¿verdad? Porque no puede ser así. Por lo tanto, aquí ven ustedes, si hay urgencia del trasplante, no pierdas el tiempo acá, porque van a ser meses para hacer esto y mucho dinero. ¿Cuánto nos costó el último que hicimos? Lo hicimos en el universitario, conseguir unas células allá, $50,000 que llegaron las células, entre todo lo que se gastó, y meses. Entonces, nos fue muy bien, la paciente está muy bien, pero obviamente esta rapidez, cuando la requieres, que en este caso se requería, aunque ella tuvo suerte, no la obtienen más que con el haploidéntico. Obviamente ya vimos la experiencia, hay varios grupos haciéndolo en México, vimos ahorita la experiencia del doctor y los resultados iniciales, en mi opinión, dependen más de que estamos incluyendo ahorita. Al principio, ¿qué hace uno con un método difícil y peligroso? ¿A quién incluye? Pues al que se deja. ¿Y quién se deja? Pues el que está muy enfermo. Es decir, ¿quién va a decir sí, cómo no? Cuando no tiene mucha experiencia, usualmente aceptan aquellos enfermos que están en muy malas condiciones, recaídas, etcétera. No vas a hacer esto generalmente a alguien que tenga un muy buen pronóstico. Y eso hace que en un momento dado tengas tú problemas. Hicimos esta revisión con el doctor Ruiz Argüelles hace algún tiempo y esta es una de nuestras publicaciones con ciclofosfamida en adolescentes y niños, en la cual este estudio lo encabeza el doctor Oscar González. Vemos cómo pues, tienes una supervivencia más o menos aceptable en un grupo muy complicado de enfermos. Casi todos son enfermos que no se trasplantan en la primera remisión, casi todos se trasplantan en recaída. Hay muy pocos ahí que se trasplantan nada más por el riesgo. Y aquí tenemos otro ejemplo de por qué cambiamos, a pesar de que teníamos buenos resultados y muy poca mortalidad, muchas recaídas e infecciones. Aún así es un método que sí te cura, pero esto nos costaba mucho dinero. ¿Cuánto nos costaba? El puro equipo nos costaba algo así como unos cerca de $15,000, por lo cual ese costo más todo lo demás de un trasplante, más tiempo de recuperación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no era muy práctico y lo cambiamos a la ciclofosfamida. Ahora alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo ATG para un haploidéntico o ciclofosfamida en cuanto a posibles complicaciones? Y esto es lo que sucede. Parece ser que la ciclofosfamida es mejor que el ATG para evitar rechazo y para evitar injerto contra huésped. Ahora, sangre contra la médula ósea. Este pequeño estudio del CIBMTR muestran que es comparable e incluso parece mejor la sangre. Sin embargo, esto no se atrevieron a decir, dijeron que era comparable, aunque acá los números decían otra cosa, decía mejor la sangre que la médula. Pero es interesante porque mucha gente preconiza que es mejor la médula en el haploidéntico, lo cual no necesariamente es cierto. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Pues decidimos empezar con haploidénticos hace ya un buen tiempo. Obviamente empezamos con métodos de Clinimax y hemos ido a través de los años subiendo. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular paga trasplantes y el haploidéntico ahí está. Como les dije, ¿por qué subimos tantos trasplantes haploidénticos? Porque no hay donadores idénticos y todos estos pacientes que hemos trasplantado así simplemente no se hubieran trasplantado. Obviamente todos son casos muy malos, casi no hemos tomado casos preciosos que nada más por el riesgo, en muy buen momento. Este es el momento de hacerlo. Por ejemplo, hace poco me comentaron, doctor, tengo un paciente con un cariotipo normal, 31 años, que está en remisión completa, consolidado, mínima negativa. ¿Qué hago? No tiene donador. Entonces, la primer impulso es decir, pues no hagas nada, ¿verdad? Pero por otra parte, cuando recaiga, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su posibilidad? Entonces es una decisión bien difícil porque lo puedes trasplantar y se puede morir y el paciente se siente bien. Entonces nos estamos enfrentando a ese reto. Cuando tengamos mucha experiencia, más números, más confianza, vamos a poder realmente responder esa pregunta. Por ejemplo, a mí me es ambiguo porque yo he visto morir gente en un mes en un haploidéntico que estaba muy bien. Pero por otra parte, me he arrepentido de no trasplantar cuando han recaído y ya no se les puede salvar y tenías la posibilidad de haberlo hecho. Entonces, ese problema del qué hubiera hecho yo siempre en hematología nos acosa.
Y aquí tenemos un poquito de la actividad y ustedes se fijan, esto se los muestro porque vean cómo los haploidénticos empiezan a dominar y cómo nuestro centro es más alogénico, haploidéntico que autólogo. ¿Por qué? Porque tenemos la filosofía que esto cura más que los autólogos en muchas cosas y porque tenemos muchas leucemias también por eso y porque tratamos de trasplantar lo más pronto que podemos cuando está indicado y porque el Seguro Popular, gracias a Dios, cubre o apoya con estos trasplantes. Y esas son las indicaciones, y como ven lo que les decía, leucemias agudas, casi todas de riesgo elevado, algunas incluso con actividad, unas cuantas aplasias, crónicas todavía, no Hodgkin y linfocítica crónica, para mostrar un ejemplo de lo que, más o menos lo que se está haciendo. Ahora bien, esto es algo que estamos revisando y aunque los números tienden a apoyar a los trasplantes idénticos, debo decirles que estadísticamente esto no es diferente, ¿eh? Y por otra parte, el grupo de trasplantes haploidénticos estamos haciendo es enfermos de mucho peores condiciones que los idénticos. Entonces, pero esta es nuestra experiencia. ¿Qué pasa en nuestras manos con idénticos y qué pasa con haplos? Nos va mejor con idénticos, sin embargo, esto no hay diferencias significativas. Y afortunadamente tenemos una pequeña meseta aquí que se parece mucho a las mesetas internacionales. Más o menos el 30% de los haplos van a estar muy bien un tiempo largo después. Pero cuando alguien dice, oye, es poquito, pues sí, es poquito ahorita, pero se va a ir agarrando experiencia y hay que tomar en cuenta que todavía, ¿quién estamos trasplantando haplos? Gente que está en muy malas condiciones, gente que se tiene que trasplantar en primer